Marcos me pidió que hablara de lípidos en la etiopatogenia de la arteriosclerosis. Y realmente el tema es de una gran actualidad porque en este momento hay una gran cantidad de opciones para el tratamiento de las dislipemias en lo que significa tanto prevención primaria y prevención secundaria. Aquí tenéis mi declaración de interés. Soy de distintos advisory boards, tengo proyectos de investigación con mi institución y tengo una startup con mi institución. Cuando hablamos tanto de prevención primaria como prevención secundaria, además del colesterol existe una multiplicidad de factores que contribuyen al desarrollo de lo que significaría en conjunto la enfermedad cardiovascular. Evidentemente, hoy nos estábamos a centrar en el colesterol y las lipoproteínas, que son la forma de que el colesterol se transporta en el plasma, pero no debemos dejar de pensar que el control y la prevención de la enfermedad cardiovascular tiene muchas facetas y que todas contribuyen al riesgo. Y si esto es prevención primaria, en prevención secundaria es exactamente lo mismo. Existe una variedad de componentes en una enfermedad que es multifactorial y multigénica, que deben tenerse en cuenta. Pero, como digo, en el día de hoy vamos a centrarnos en lo que significa el colesterol y sus transportadores. Los factores de riesgo cardiovascular tradicionales pues son los que tenemos aquí a la izquierda de la diapositiva, que van desde la dislipidemia, obesidad, insulina, resistencia, diabetes mellitus, hipertensión, el sedentarismo, el hábito tabáquico, pero en este momento han surgido muchísimos otros que algunos tienen tratamiento, otros todavía no tienen tratamiento, pero que contribuyen a la ruptura de la placa y a la presentación de la enfermedad. Entre ellos pues son la inflamación, que analizaremos en breve, la respuesta inmune, asociada en muchos casos a la inflamación, los problemas con infecciones, que muchas veces se trasladan a la placa, otros factores lipídicos no considerados todavía tradicionales, como sería la LPA pequeña, la lipoproteína A pequeña, que vamos a también analizar, factores hemostáticos, calcificación, la depresión, el microbioma o la regulación epigenética de distintos factores en los que están los que previamente he mencionado. Yo quiero también exponer aquí que hay otro factor de riesgo importantísimo, que es a nivel social, que está en este momento siendo considerado como un factor a tomar en consideración, pero que su solución no está en las manos nuestras, sino que está en manos de políticos y líderes sociales, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, se sabe que un primer factor de riesgo para la presentación de enfermedades cardiovasculares es ser mujer, ser negra, tener hijos y ser madre soltera. ¿Por qué? Porque son las personas que tienen menos acceso al trabajo y tienen más riesgo social. Por tanto, se va complicando la visión de la sociedad. En este momento, si nos centramos en la dislipidemia, sabemos que tenemos muchas opciones terapéuticas, como he empezado diciendo, que nos van a ayudar tanto en la prevención como en la terapia. Y esto va asociado pues, a unos límites en lo que la experiencia y los datos clínicos que tenemos de ensayos clínicos nos han ido demostrando que, por ejemplo, reducir los niveles de LDL a cada vez más bajos, pues están asociados a no solo impedir que nuevas placas se formen, sino que haya alguna placa que puede regresar. Y por tanto ya estamos hablando del tratamiento de la placa, no solo de la prevención de los factores de riesgo. Y este concepto es importante porque en distintos foros se valora si realmente existe una prevención primaria y una prevención secundaria, porque la única diferencia, si consideramos lo que es la placa, entre la primaria y la secundaria, es el que se haya producido un evento clínico asociado al propio desarrollo de esa placa. Y en general, en los consensos que se están originando a nivel de la preparación de nuevas guías, se quiere evitar esta diferenciación, pero en realidad es importante porque es cierto que el riesgo asociado a haber tenido un evento es mayor y por tanto por eso la prevención secundaria exige
por ejemplo, reducir más los niveles de colesterol y exige una serie de medidas que yo creo que todavía podemos hablar de una prevención primaria y una prevención secundaria, aunque estemos considerando la evolución de una enfermedad que es la aterosclerosis en la pared de las arterias. Está claro que el primer cambio que sufren las arterias, veis, esto es un estudio nuestro original, es el paso de los lípidos del plasma a la pared. En esta diapositiva, en esta zona, veis que la tinción en verde, esto es la elástica, aquí está la íntima, como la vemos con un marcaje con óxido, para el óxido nítrico, óxido nítrico sintasa, nos marca el endotelio. Por tanto, esta separación entre el endotelio y la elástica es íntima. Y esta íntima lo que tiene inicialmente es una insudación de ApoB100, es decir, la apolipoproteína que va con la que transporta al colesterol en la forma de LDL. Por tanto, esto es el primer cambio observado por inmunolocalización de proteínas en la placa. Y si miramos las placas coronarias humanas, esto es un estudio que se llamó Eulalia, realizado en este centro, donde recogíamos las coronarias de pacientes que morían por muerte súbita en la calle. Cuando llegaban las placas aquí, hacíamos análisis, vemos que esto es la parte inferior, esto es una arteria sin placa, y cuando empiezan a aparecer las placas, aquí tenemos la tinción de ApoB como la anterior, y esta es la tinción de oro, es el oro, se llama Oil Red O, que tiñe todos los lípidos, mientras que la ApoB solo va dirigida solamente a la ApoB. Y vemos que hay una colocalización. Casi la mayoría de los lípidos en esta placa avanzada están en el core lipídico, como sucede con el ApoB, y en esta placa intermedia vemos que hay zonas de acumulación lipídica que también coinciden con la ApoB. Es decir, que hay una internalización de lípidos en estas placas humanas de la arteria coronaria que va asociado a la progresión de la lesión. Por tanto, no hay duda que realmente el primer paso que sucede en el momento que se inicia la lesión es un paso de las partículas de LDL a la túnica íntima, en donde en muchos casos se adhieren a los proteoglicanos de esta íntima, se retienen, y esa retención hace que estas partículas se modifiquen y atraigan a células de la inflamación innata, como los monocitos. Estas células se complican, se transforman en macrófagos, porque hay un nicho de actividad inflamatoria, se transforman en macrófagos y ya se inicia el daño que desde esta íntima va hacia la célula endotelial, que va a permitir el paso de estas células de la inmunidad adquirida, que es mucho más compleja. Este fenómeno continuado, que es lo que sucede en general de forma silenciosa, llega a producir unas placas avanzadas, y estas placas avanzadas pueden ya empezar a producir evento clínico. Y esta es una diapositiva sacada del Robbins, de un libro, en donde de una forma muy gráfica te explica cómo ese avance de la lesión en la pared va a conducir a unas complicaciones clínicas que pueden ser diversas, que pueden ser desde una oclusión porque hay una ruptura, puede ser una estenosis crítica, y puede ser también un trombo producido no en una ruptura sino por erosión de esa capa superficial y exposición al flujo de sangre de materiales trombogénicos y activación del sistema de la inflamación. Por tanto, es un proceso continuo. En muchos casos este proceso también es silencioso, y esto se ha visto porque vemos placas que tienen, por ejemplo, trombos murales que no dieron ocasión a clínica, que se organizaron en la placa y contribuyeron pues a ese cambio en el diámetro de placa y a esa estenosis mayor. En este momento sabemos que la composición de la placa, es decir, si es rica en lípidos, por ejemplo, es igual o más importante para su riesgo que si es muy estenótica. Pero en la mayoría de los casos las estenóticas son ricas en lípidos, o sea, se acumulan los dos vectores que causan esta complicación. Entonces, si nos retrotraemos a lo que significan los lípidos y cómo contribuyen a este proceso, voy a presentar unas diapositivas sencillas pero muy aclaradoras de lo que estamos hablando. El colesterol es insoluble y por tanto para ser transportado en el plasma necesita de que proteínas hagan que esa partícula pueda ser soluble, y esto se hace con estas apolipoproteínas que están en verde,
que en esta micela apoyan a través de los fosfolípidos de un core rico en colesterol ésteres y triglicéridos y free colesterol a que puedan ser transportadas en la circulación. Entonces, las primeras partículas de tipo lipídico son los kilomicrones, que se forman por la absorción intestinal de las grasas. Y esa absorción intestinal produce unas apolipoproteínas ricas en ApoB48, que es la intestinal, que van a iniciar su camino entrando en la circulación a través del hígado. Veremos esto a posteriori. Del hígado salen las VLDL, las que se transforman en IDL y LDL, y finalmente las HDL. Todas estas partículas tienen distintas composiciones en lo que respecta a su contenido en triglicéridos, a su contenido en colesterol, que puede ser tanto colesterol libre como colesterol esterificado, y a su composición en apolipoproteínas. Y aquí a la derecha tenemos una visión un poco más real de lo que es la micela y cómo la micela está formada, y nos indica, por ejemplo, que el kilomicrón en esta forma tan grande con ApoB48 va a ser el originario de toda esta transformación, y que depende de los pacientes, pues estas partículas que llevan triglicéridos van a ser más o menos preponderantes en la circulación. Importante es considerar lo que se ha llamado los remanentes, el colesterol de las partículas remanentes, que en realidad comprenden pequeños kilomicrones, VLD y IDL. Estas partículas se llaman los remnants de colesterol, que en estudios epidemiológicos están empezando también a tener importancia, porque inicialmente se vieron en los pacientes con diabetes, en donde el non-HDL, como veremos a continuación, se consideró como un parámetro de seguimiento de estos pacientes. Esta sería pues las vías de formación de estas partículas. Del kilomicrón, que viene de la absorción intestinal, pasa por la circulación enteropática al hígado, y del hígado van a salir las VLDL mediante muchos enzimas que están muy conocidos, y que eso ha permitido el desarrollo de fármacos, porque hubo mucha investigación hace años en este proceso metabólico. Vemos que se forman las IDL, que pueden tener un reuptake, retomadas por el hígado, pero estas se transforman en general porque se van dejando ácidos grasos en LDL, y estas LDL son las que si están en exceso, van a depositarse en la pared vascular y van a ser también interiorizadas por las células inmunes, por la innata y los linfocitos. Interrupciones de estas vías pues son enfermedades como la hipercolesterolemia familiar, porque no existe el receptor clásico de la LDL, la dislipoproteinemia familiar, porque hay problemas en el receptor de las remanentes. Y finalmente el tercer pathway, la tercera vía, es la de las HDL. Las HDL también forman el hígado forma unas HDL que son inicialmente pequeñas y muy ricas en ApoA1, y también llevan ApoE, y que van a ir transformándose, recogiendo el colesterol que está en exceso. Se van a formar las HDL grandes, y eventualmente estas HDL grandes van a ser excretadas, y es la forma que tenemos de la excreción del colesterol. Es decir, que las vías están separadas, pero en los últimos años, con la posibilidad de tratar, por ejemplo, HDL, ha habido pues, resultados que han sido un poco confusos y que también discutiremos a continuación. Por tanto, un concepto últimamente puesto en boga, pero que realmente, como verán, se describió hace años, es que hay distintos tamaños de estas partículas. Y hay distintos tamaños entre las VLDL, que van cambiando de tamaño cuando van circulando. Hay aquellas que se denominan grandes y pequeñas, y luego las LDL tienen el mismo proceso. Hay LDL de tamaño grande y hay LDL de tamaño pequeño. Lo que en este momento sabemos es que estas pequeñas y densas son las que son más heterogénicas, mientras que estas más grandes no pueden atravesar la íntima por permeabilidad, y por tanto es más difícil que penetren y se van a ser metabolizadas, mientras que estas pequeñas y densas son capaces de penetrar la íntima y producir aterosclerosis. En este momento es un tema todavía de investigación, pero en realidad sí que existen datos
que nos van demostrando que, por ejemplo, en dos grupos de pacientes con el mismo nivel de LDL, aquellos que tienen unas LDL grandes tienen un riesgo menor que aquellos pacientes que tienen unas LDL pequeñas y densas, que tienen un riesgo mayor. Y esto es un esquema, pero esto lo tenemos en datos ya publicados. Como digo, esto fue en el año 2007, se publica ya la probabilidad de tener una evolución libre de evento cardiovascular, y se ve que los que están más libres de evento cardiovascular son aquellos pacientes que tienen las partículas de LDL pequeñas y también los niveles de LDL bajos. Mientras que los que tienen más eventos son los que tienen nivel de LDL, las partículas grandes, y también tienen un LDL alto. Es decir, que tanto la concentración como las partículas contribuyen a presentación de eventos en el seguimiento. Y esto lo mismo se ha reportado en el grupo del estudio MESA, este registro americano, y vuelven a demostrar lo mismo, que hay una incidencia acumulada cuando el número de partículas no es pequeño y el colesterol es pequeño. O sea, hay menos incidencia que cuando las partículas son grandes y el LDL alto. A nivel clínico esto todavía no se está utilizando, porque medir el tamaño de las partículas requiere metodologías sofisticadas de resonancia magnética que no están a la disposición de todos, y realmente controlando el nivel de LDL es suficiente. Pero es algo que es interesante saber, porque en muchos casos podemos encontrarnos pacientes con un nivel de LDL que se considera normal o bajo control, pero que aún presentan eventos. Es decir, que hay factores que todavía no estamos evaluando a nivel clínico, que tienen un papel que posiblemente en el futuro, cuando las tecnologías sean más fáciles de realizar en los laboratorios de análisis clínico, pues se podrán tener en consideración. Lo que es evidente es que en este momento considerar los niveles de LDL y colesterol nos han servido para realmente reducir el impacto y el riesgo relativo de enfermedad cardiovascular. Y esto lo sabemos desde hace años, y el advenimiento de las estatinas fue uno de los grandes fármacos para el tratamiento de los pacientes, porque todavía en este momento, aunque se asocian a los inhibidores del PCSK9, están siendo el primer nivel para el tratamiento de estos pacientes. Las estatinas tienen efectos, además, que van asociados no solo a reducir el colesterol, sino efectos beneficiosos a nivel del endotelio. Y esta diapositiva es muy clara, en donde nos dice cómo la evolución del conocimiento a través de los distintos ensayos clínicos y registros, es decir, de conocimiento generado, partimos de unos niveles de LDL asociados a los resultados del 4S, que fue el primer ensayo donde demuestra el efecto de las estatinas en el año 94, hasta estos momentos en donde tenemos resultados con inhibidores de PCSK9 que han demostrado que el target, contra más bajo mejor, porque reduce de una manera significativa respecto a los estudios previos la presentación de eventos. Por tanto, está clarísimo que el colesterol transportado por la LDL es un target de tratamiento para el control de la presentación de eventos. Este advenimiento del conocimiento que tuvimos del PCSK9, uno de los grandes retos de la farmacología fue que desde su descubrimiento en el 2004 hasta su utilización clínica en el 2014, que empieza, fue una evolución de conocimiento de la existencia de este modulador del receptor de la LDL a tener un fármaco que nunca jamás había pasado, este desarrollo farmacológico tan rápido. En realidad, los monoclonales fueron los primeros, monoclonales contra el PCSK9, que se desarrollaron, y en este momento hay estrategias que se están desarrollando que van no solo a bloquear el PCSK9 extracelular, es decir, el que está fuera, esto sería el PCSK9, el bloqueo con anticuerpos monoclonales del PCSK9 liberado al plasma, sino que existen mecanismos para inhibir la transcripción del gen del PCSK9 a nivel intracelular hepático, de manera que pues vamos a tener acceso a fármacos que van a realmente ser capaces de reducir los niveles de LDL colesterol a niveles bajos, con tratamientos que pueden ser no tan extensivos como cada mes o cada mes y medio, sino que pueden ser utilizados cada 6 meses. Pero esta área terapéutica será presentada en otras sesiones, según se me ha informado, y simplemente pongo
en mi presentación el estadio de conocimiento. Hablábamos de las HDL. Estas HDL, que en prevención primaria se considera que es una micela importante para el reverse cholesterol transport y para ejercer efectos antiinflamatorios, en la prevención secundaria en los últimos años pues nos ha dado unos resultados decepcionantes. Fármacos que se desarrollaron para aumentar el nivel de HDL circulante demostraron no tener beneficio. Y esto abrió la puerta a reconsiderar el papel del HDL. La HDL en lo que llamamos la prevención primaria, en el proceso de inicial, es realmente importante tener unos niveles elevados, como la literatura nos indica, pero estos niveles pueden dejar de ser realmente informativos en prevención secundaria. Y lo que ha abierto la puerta es a la funcionalidad de las HDL. Lo que se tiene en cuenta, pero claro, esto es a nivel de investigación, porque la funcionalidad de las HDL es otro aspecto que no necesita, que necesita de una metodología que no es accesible para el tratamiento de pacientes. Nos ha demostrado que sí es cierto que estas HDL en casos de infarto de miocardio no son tan transportadoras de colesterol como imaginábamos. De hecho, en un estudio que hemos realizado en nuestro centro con el doctor Cordero, que es de un hospital en Alicante, vimos que en pacientes, comparamos pacientes que todos debutaban en una unidad de cardiología. Algunos, tras la evaluación, no tenían un evento agudo, otros tenían un non-STEMI y otros un infarto con elevación de ST. Y vemos que estas HDL pequeñas, que son las que salen y son capaces de captar el colesterol para su degradación o para su eliminación hepática, vemos que bajan con el tipo de infarto. Es decir, en aquellos pacientes con infarto con elevación de ST son mucho más pequeñas, esto es significativo, respecto a aquellos pacientes que van y tienen un dolor precordial, pero que no es de tipo no es asociado a un síndrome coronario agudo, y vemos que hay muchas más. Es decir, que cuando hay un episodio de infarto, por ejemplo, con demostración de que la placa aterosclerótica ha crecido, lo que sucede es que las HDL pierden su capacidad, se hacen menos funcionales. Y aquí lo vemos. En este mismo estudio, en estos pacientes, comparamos un grupo de referencia de gente sana, un grupo que no tenía, de los que acuden con dolor torácico, pero que no tienen evento, ACS, otros con elevación de ST y sin elevación de CT, y vemos que comparando lo que es la capacidad de fluir el colesterol con la oxidación de estas HDL, vemos que realmente a mayor oxidación son menos capaces de estimular el flujo del colesterol, y que además en estas tres condiciones, en las HDL de estos pacientes, son menos capaces de producir este efecto de que con más oxidación hay menos flujo, es que ya vienen oxidadas. O sea, las HDL están oxidadas en el plasma del paciente. Y lo mismo cuando estas HDL se inducen para una mayor oxidación, se las oxida más. Pues resulta que, por ejemplo, estas son las HDL de los pacientes con infarto de miocardio con elevación de ST. O sea, sus HDL están súper oxidadas y son incapaces de producir el efecto de eliminación de colesterol. Por tanto, es una partícula extremadamente sensitiva a la situación del paciente, y por tanto estos fármacos que lo que hacían era elevar los niveles de HDL, simplemente lo que se hacía es elevar el nivel de esa HDL que estaba oxidada y que estaba repleta de colesterol, y por tanto era incapaz de efectuar ningún efecto positivo. Por tanto, en este momento el statu quo es que no tenemos opciones de modificar HDL en prevención secundaria, aunque en primaria el tener unos niveles altos todavía se asocia a una menor progresión de la lesión aterosclerótica. Una vez hemos medido las LDL y las HDL, queda lo que se llama ese riesgo que no ha estado controlado, ¿no? Entonces, estos pacientes, que en los últimos años, ¿qué investigaciones se han llevado a cabo? Bueno, pues hay un riesgo residual asociado a trombosis, que no vamos a discutir. Hay un riesgo residual asociado a triglicéridos, que discutiremos en el próximo. Hay un riesgo residual asociado a las lipoproteínas, estas pequeñas LPAs.
y hay un riesgo residual asociado a la inflamación, que se da de forma importante en estos pacientes que ya sufren el primer evento cardiovascular. Para cada una de estas intervenciones se están desarrollando fármacos y la verdad es que en este momento el pipeline, o sea, la posibilidad de tener instrumentos farmacológicos para bloquear estas vías, en los próximos años va a ebullir porque hay mucho trabajo en desarrollo. Claro, los triglicéridos se ha discutido por mucho tiempo si eran un factor causal, un factor de riesgo para la aterosclerosis, y siempre se contraponían a las HDL, ¿no? Porque los niveles de HDL versus los de triglicéridos. Al fallar toda la composición del HDL y ver que es más importante cómo están que por la cantidad que hay, el triglicérido ha vuelto a ganar un poco de espacio. Y hay muchos estudios epidemiológicos que vienen del norte de Europa, como del Copenhagen Heart Study, que nos han ido demostrando que sí que existe un riesgo asociado a unos niveles altos de triglicéridos. Lo que pasa que realmente no tenemos estudios significativos que demuestren que bajando triglicéridos se reduce el riesgo. Porque el último intento se realizó con el permafibrato, y los datos con permafibrato, que eran inhibidores del PPAR alfa, pues no tuvieron efectos clínicos beneficiosos. Sí que es cierto que tenemos otras alternativas que se están en este momento realizando los ensayos en fase 1, fase 2 y fase 3, como inhibidores de la ApoC3, inhibidores de la angiopeptina, y también está el etiléter, que es este producto que es aislado de los ácidos del eicosapentaenoico específicamente, no del docosahexaenoico, de los ácidos de pescado, pero que es un producto ya químico sintetizado que ha dado beneficios, pero que sus beneficios no se pueden ascribir al bajar el triglicéridos, sino que tiene un efecto global en distintas áreas. Pero aunque se desarrolla para bajar triglicéridos, realmente el ensayo clínico no demostró que bajara triglicéridos. Por lo tanto, la pregunta está todavía en el aire, aunque hay muchos estudios que nos van a ir demostrando si es realmente un target o es un bystander. ¿Qué son los triglicéridos? Pues bueno, ya lo hemos dicho antes, si consideramos el triglicérido en verde y el colesterol en amarillo, en los kilopimicrones hay mucho triglicérido, y este triglicérido va disminuyendo hasta el HDL, que casi no tiene, transporta muy poquito triglicérido. Y cuando nosotros lo que pretendemos es separar y ver la cantidad, pues es evidente que una opción que tenemos para medir esa parte que no es del todo LDL es utilizar el concepto de no HDL. Es decir, el concepto de no HDL, que es el colesterol total menos el colesterol transportado por la HDL, nos da una percepción de todas esas partículas que llevan un colesterol y que incluye el colesterol del triglicérido y el colesterol de la LDL y el colesterol del kilomicrón, si queda alguno circulante, o la VLDL. Y entonces, según qué tipos de pacientes, el concepto del no HDL colesterol es un concepto que va a integrar toda esa parte de colesterol transportado por las diferentes micelas. Es importante ver que hay estudios que ya están investigando de manera importante qué sucede si reducimos en 1 milimol en los niveles de triglicéridos versus si los reducimos en LDL. Y aquí hay estudios de 44 ensayos, esto es un trabajo que viene de Boston, del Brigham, en donde ponen el riesgo relativo versus la diferencia en 1 milimol de triglicéridos y 1 milimol de LDL. Y estos ensayos clínicos son de todos, son de estatinas, de fibratos, niacinas, en América sí se usaba la niacina, y omega 3 fatty acids, ¿sí? Los ácidos estos de pescado. Y vemos que evidentemente la curva es más pendiente cuando se reduce en las LDL que el triglicérido, pero que sí que existe un beneficio en la reducción de 1 milimol de triglicérido. Y cuando el mismo estudio se hace con el non-HDL, se ve que el efecto es mayor. Es decir, que realmente en la reducción de todos esos colesterol remnas y triglicéridos transportados por las diferentes partículas que no son HDL, pues sí que confieren una cierta protección. Y aquí está el momento que estamos de investigación, es decir, vamos a ver si estas nuevas
posibilidades terapéuticas como los inhibidores de la ApoC3, que van a bajar realmente los triglicéridos y no van a estar confundidos con otras actividades, pues van a ser realmente importantes. Aquí tenemos, por ejemplo, el Reduce. Este es el etil éter, este producto obtenido del eicosapentaenoico, y vemos que realmente sí que produjo una reducción cuando se miraba con respecto a los cambios en non-HDL, perdón, en no HDL. Y el estudio fue positivo de una forma sorprendente, ¿verdad? Pero que claro, que tampoco bajaban tanto los triglicéridos como se esperó. Pero sí que hay un lead que nos puede dar en los años futuros con estos nuevos fármacos la opción de reducir triglicéridos. Entramos en la LPA. La LPA realmente se conoce desde hace muchos años, de los años 80. Cuando se describe que es una molécula que es lipídica, pero que se parece al plasminógeno y que lo que hace es posiblemente interferir con la fibrinolisis. Surgen muchos estudios en aquellos años, pero realmente se paran porque no existen unos resultados muy, digamos, importantes en el ámbito clínico en aquel momento. La fibrinolisis no estaba modificada por la LPA. Había una dificultad importante en cómo medir la LPA y la LPA quedó pues un poco oscurecida. En esta última década, sin embargo, ha habido estudios en donde sitúan a la LPA en el centro de muchas actividades proateroscleróticas, olvidando un poco aquellos efectos que todavía se buscan en algunos grupos, como activación plaquetaria, como inducción de la activación de las células inmunes, pero realmente es en esta zona, en la activación del endotelio, desestabilización de la placa y aterogénesis, donde se está situando el papel de estas lipoproteínas pequeñas. Y realmente ya pasando de esos potenciales efectos a nivel celular, cuando se miran los estudios clínicos que se han realizado, como digo, en esta última década, vemos que sí que hay resultados que indican que los niveles altos de esta lipoproteína pequeña se asocian a un mayor riesgo clínico. Y los estudios se han generado tanto en infarto de miocardio, donde aquellos pacientes que están por encima del percentil 99 tienen un riesgo alto, también los tienen del 91 al 99, pero esto es un riesgo altísimo. Para la calcificación de las válvulas aórticas es el mismo escenario. Es interesante que nosotros aquí en España publicamos con la Fundación de Hipercolesterolemia Familiar en el Safe Heart Study, publicamos que el incorporar los niveles de LPA a la fórmula de riesgo del Safe Heart nos indicaba aquellos pacientes a mayor alto riesgo y pudimos realmente evidenciar que había mucha calcificación en estos pacientes con hipercolesterolemia familiar y con LPA elevada. Esto lo publicamos en el 2014, realmente fue un estudio muy pionero. Aquí en insuficiencia cardíaca, pues el mismo perfil con menos riesgo que en infarto y calcificación, pero existente. Se ha reportado para ictus, para enfermedad arterial periférica, para la mortalidad e incluso para la mortalidad por todas las causas. O sea que también se está investigando a ver qué otras vías de activación puede tener para que haya enfermedad la presencia de niveles altos de LPA. Y bueno, ¿qué es un nivel alto de LPA? Pues aquí está la discusión en la comunidad. Durante un tiempo se consideró que podía ser mayor de 50, es lo que nosotros consideramos en nuestro estudio de hipercolesterolemia familiar, pero en este momento quizá en las próximas guías se considere que es por encima de 30, porque la mediana de la población, esto es la población del UK, o sea, de Inglaterra, porque estos son datos del biobanco de Inglaterra, del Reino Unido, la mediana es 7 para su método de medida, y vemos que el riesgo de enfermedad va aumentando de una manera realmente lineal con el aumento del LPA. Por lo tanto, aquí está el punto de estudio, cuál es el nivel de LPA que va a ser el challenge, ¿no?, para iniciar tratamiento. Y digo iniciar tratamiento porque en este momento hay una investigación realmente exhaustiva con tanto oligonucleótidos como RNAs de interferencia para bloquear la síntesis de LPA a nivel hepático.
Estos estudios se están presentando en los congresos científicos, se han presentado en el American College recientemente, en el American Heart en noviembre, y todos vienen con los estudios de fase 1, estudios experimentales todavía, pero que van avanzando en la escala del desarrollo de fármacos, y posiblemente en breves tendremos la opción de reducir los niveles de LPA. En ese momento tendremos constancia que realmente inhibir la LPA tenga una trascendencia clínica. En este momento no la tenemos, solo tenemos el concepto de que en pacientes con LPA alta hay más riesgo de sufrir eventos, y esto es algo que también es importante. Muchos de estos datos evidentemente vienen de registros, y hasta que no tengamos el ensayo clínico no tendremos la última palabra. Lo que las guías han hecho en este momento son las guías que tenemos. En este año, en 2025, saldrá lo que se llama un updating de estas guías para la dislipidemia que surgieron en el año 2020. Lo que se hacía es caracterizar los pacientes por riesgo, desde bajo riesgo hasta muy alto riesgo, este nuevo muy alto con unas características claras de tipo de paciente, y se ajustó los niveles de LDL en plasma a lo que vemos aquí a la izquierda, es decir, los de muy alto riesgo a 55, mientras que los de low pues partían de 116. Aquí podemos ver que se utiliza el score como para evaluar el riesgo. En este momento la Sociedad Europea de Cardiología está evaluando el score 2. El score 2 es el que se utilizará para este updating de las guías en este momento en el que estamos trabajando. Pero bueno, el hecho es que este tipo de categorización del paciente hace que tengamos unas vías de poder establecer targets de tratamiento que realmente vayan asociados a datos que tenemos ya y que son conocidos por ensayo clínico. Como digo, aquí no se considera la LPA, no se considera solamente en estas guías, que debe medirse, debe saberse, y tampoco se considera para estas guías, que son realmente para estos pacientes de alto riesgo, qué sucede con las HDL, que es otra área de investigación que todavía necesita mucho trabajo para llegar a la clínica. Una cosa importantísima es este estudio que a mí me gusta citar, este es del 2012, con la metodología de la Optical Coherence, lo que se hace es ver las placas. Y este grupo japonés lo que hizo fue estudiar placas de pacientes que en un año unos tuvieron evento clínico y otros no. Por tanto, los que llamaron no progresivas placas, aquellas que en un año no dieron evento clínico, y placas progresivas, aquellas que en un año dieron evento clínico. Y si vemos las características diferenciales de las placas de los pacientes de los dos tipos, vemos que el lípido, la cantidad de lípido, en un 100% había lípido en las placas en aquellas que en un año progresaron y dieron clínica, mientras que las que no progresaron, la cantidad de lípido o el porcentaje era menor. Es decir, que el control de los lípidos es muy necesario. Evidentemente hay otros factores, ¿no? En muchos casos dependiendo del lípido, pero es que la aterosclerosis es una enfermedad inflamatoria, pero es que está disparada por la presencia de lípidos. Y estos lípidos hacen que luego pues haya macrófagos, evidentemente, muchos macrófagos, que haya un zinc apateroma, es decir, que la placa tenga una capa fibrosa pequeña porque la inflamación continuada la va deshaciendo, y otros factores como que haya un trombo, ¿no? Por ejemplo, en aquellas que no progresan hay muy poco trombo, mientras que en las que progresan hay un 30% ya un año antes, es decir, ya tiene una respuesta trombótica iniciada. Por tanto, el lípido es un target importante. He dicho al principio que no hay que descuidar la hipertensión, sobre todo esto es importantísimo, la hipertensión es un factor de riesgo que en muchos casos no está controlado y es cooperante, y yo creo que es importante no perderlo de vista, pero que en este caso, como a mí me han dicho que hable de lípidos, hago el estrés de que estas placas lipídicas son las importantes. Y yo acabo aquí, no presento más datos, pero el riesgo inflamatorio residual asociado a la inflamación que se mide en plasma a través de la proteína C reactiva o otros mediadores que en este momento se buscan, es otra forma de poder atajar este riesgo remanente que aún tienen los pacientes que tienen las LDL, por ejemplo, a 50 o 60 miligramos decilitro. Estos pacientes que todavía tienen eventos después de ser tratados con PCSK9 inhibidores. Estos son menos porque la verdad es que su riesgo se ha reducido de una manera muy significativa, pero todavía hay. Y estos pacientes pues, podrán ser tratados con otros fármacos que también están en desarrollo, que puedan reducir no solo la CRP, sino otras formas de inflamación que en este momento también se están evaluando
por su capacidad de ser medidas a nivel clínico. Por tanto, el área nuestra, después de mucho tiempo de estar simplemente tener a disposición las estatinas, está en un momento de ebullición y muchísimos de los pathways que están participando en esta enfermedad multigénica y multifactorial podrán ser atajados. Y no debemos olvidar esto, que es que aunque, por ejemplo, en la Unión Europea no se considere que haya una misión para contratar o atajar la enfermedad cardiovascular y la misión de la Unión Europea en la adjudicación de proyectos sea cáncer, no debemos olvidar que la primera causa de muerte en Europa, que causa 3,9 millones de muertes cada año, el 45% de todas las muertes se debe a la enfermedad cardiovascular. La causa mayor es la enfermedad coronaria, la cardiopatía isquémica, pero también está el stroke, que tiene un origen aterosclerótico, y otras manifestaciones de enfermedad cardiovascular, como la valvular y las otras que hemos podido, la arterial periférica. Y esto ocupa una cantidad de muertes importantes y además no solo afecta a los hombres, sino a las mujeres. Y no debemos olvidar que la mujer tiene una enfermedad cardiovascular que se desarrolla de una manera diferente, pero que ya causa muchas muertes en edades jóvenes de la mujer. No solo la mujer posmenopáusica y mayor la que está a riesgo. Y esto en primaria debe tenerse en consideración. Aquellas mujeres que han tenido problemas en la gestación, que han demostrado tener eclampsia o preeclampsia. Estas mujeres están a riesgo continuado y espero que en los próximos años la información que se genere pueda demostrar que estas mujeres deben ser investigadas durante toda su vida adulta, porque debutan con enfermedad, pero podrían ser tratadas de forma mejor y no llegar a tener que debutar con eventos importantes. Por tanto, el 49% de mujeres y el 40% de hombres son muchos millones de muertes en Europa y a nivel de todo el mundo, pero yo me centro en Europa, que es nuestro entorno, es algo importante a tomar en consideración. Y nosotros, desde la Europea de Cardiología y también de la Española, tenemos que crear lo que se llama los advisory committees, o que tenemos que realmente intentar influenciar a los políticos para que se den cuenta que esto es un riesgo existente y que no puede ser olvidado, porque existen otros riesgos que merecen el mismo cuidado, pero que esto no ha de hacer olvidar la enfermedad cardiovascular. Muchísimas gracias por su atención. De los trabajos que he presentado, aquí está el equipo que ha trabajado conmigo y estas son las fuentes de financiación de las que disfrutamos para seguir investigando en este área. Y muchas gracias por la atención.